pensando en qué podía yo compartirles para este primer mensaje, me empecé a pensar en los distintos roles que una persona tiene en la vida. Y estoy pensando en que hemos sido llamados a cumplir con muchos roles en nuestra vida. Y cuando hablamos de la vida en lo secular, hablamos de la época cuando fuimos un bebé, cuando fuimos un niño, un hijo, hermano, estudiante, empleado, amigo, cónyuge, o simplemente un compañero de trabajo, consejero o padre. O sea, cada una de estas cosas es un rol en la vida que cada uno de nosotros en su momento hemos sido llamados a cumplir. Pero esto por el otro lado, hermanos, nosotros también nacimos en el reino de Dios, como el Señor le dijera a Nicodemo, ¿verdad? El Señor le dijo a Nicodemo que, hablando de quienes nacían de nuevo, que son los que van a entrar al reino de Dios. Entonces, así como en la vida humana hemos sido llamados a cubrir muchos tipos de roles, ¿qué hay para nosotros ahora que somos parte del pueblo de Dios? ¿Qué rol nos toca a nosotros cumplir? Hermanos, qué bonito es ser un cristiano recién nacido, gozoso de haber hallado un Salvador, de formar parte de una familia cristiana. Y cuando uno es un recién nacido, causa mucho gozo para las personas que cuidan de su bien espiritual. Es decir, mientras la persona ha nacido, comienza a crecer y su fe es contagiosa, es muy bonito. Y me refiero al primer amor, amor a la presencia del Señor, amor a la palabra del Señor. Y ves la persona que está llegando a la iglesia y cada vez ves que está contento, alegre, porque algo ha sucedido en el corazón de esa persona. Pero no va a quedar siendo un niño, él va a crecer y va a madurar. En la medida que un árbol de fruta crece y madura, ¿qué se espera? Se espera que produzca frutos. Por eso es que en la medida que uno se desarrolla en el Señor, comienza a producir los primeros frutos. Y cuando me refiero a frutos, yo hablo a veces de que ahora comenzamos a traer al cuerpo de Cristo, a la iglesia, nuestros diezmos, ofrendas, y quizás también comenzamos a desarrollar talentos, habilidades, testimonios. Empezamos a alabar al Señor y empezamos a adorar. O sea, en la medida que uno crece. Ahora, también, hermanos, en la medida que nosotros crecemos, como que la puerta a la habitación del Señor se abre. Y comenzamos nosotros a tener, ¿qué sería? Comunión íntima con el Señor. Pero es en la medida que uno nace, crece, madura, comienza a producir frutos, y también la puerta de su habitación es abierta. Y comenzamos a tener comunión con el Señor. Y en la medida que tenemos comunión con el Señor, porque ahora hay una puerta abierta a su presencia, porque muchos, al quedarse así como empezaron, no pueden hablar de esta mañana tuve un encuentro con el Señor, o no pueden hablar muchas veces mientras yo leía esta mañana yo recibí algo del Señor. Es que es en la medida que uno crece y necesitan, hermanos, desear crecer. Es como cuando, como vuelvo a decirles, la puerta de la recámara del Señor es abierta.
y comenzamos a desarrollar una intimidad, comenzamos a encontrarnos con el Señor, y en la medida que comenzamos a encontrar con el Señor, Él deposita su semilla, o por lo menos aviva su semilla de vida adentro de nosotros. ¿Para qué es esa semilla de vida? De tener encuentros con el Señor. Miren, hermanos, una de las cosas preciosas de la esposa de Cristo, de la iglesia, es que adentro de la iglesia se transporta una semilla que da vida. ¿Para qué? Tanto para ti como para las personas necesitadas en el mundo, incluso para la misma iglesia. La carga que tiene el Señor es que esa semilla no solo quede contigo o conmigo. Una de las cargas que el Señor tiene es que podamos llevar esta semilla que vivifica a vidas necesitadas de un nacimiento como nosotros en un momento dado nacimos para ser parte de esta familia. Entonces, qué bendición que seamos parte del cuerpo de Cristo y que esa semilla de vida esté adentro de nosotros, pero que no la quieramos retener, hermanos, para nosotros nada más, que podamos sembrarlas en otras vidas. Y cuando hablo de sembrar, no solo me refiero a tocar casas y llevar la palabra, me refiero a algo más profundo, hermanos. En lo natural, ¿cuándo se gestan los hijos? En lo natural, ¿cuándo es que se reproducen las personas? Cuando pasan tiempo juntos, no de otra manera. Y entonces, a lo que voy esta mañana es que uno de los roles, o un rol que nos toca como iglesia, como personas que formamos parte de la iglesia, es entender que como iglesia debemos de ser una iglesia que intercede, una iglesia que puede llevar las cargas que el Señor lleva, una iglesia que pueda producir nueva vida en otros. Pero para que podamos producir nueva vida en otros, necesitamos primero tener la carga de estar delante del Señor y ministrarle, orar. Y mientras oramos, nos estamos proveyendo de lo que el prójimo necesita. Yo me he dado cuenta en la vida, hermanos, que cuando uno es padre de hijos, trabaja, y mucho de lo que trabaja es para los hijos. En lo espiritual, un intercesor es como un padre. Todo lo que trabaja lo está desviando para los hijos, todo su esfuerzo. Entonces nosotros, al tomar nuestro rol que el Señor quiere, es decir, al ser intercesores, debemos de procurar espiritualmente lo que necesita nuestro prójimo, interceder fervientemente, buscando que la mano de Dios se mueva. Dios quiera que me entiendan, hermanos. La mano de Dios se mueve porque Dios anhela restaurar vidas, Dios anhela salvar, Dios anhela que otras personas nazcan en su reino. Hoy por hoy hay familias necesitadas, hay mujeres necesitadas, hay hombres necesitados. Y muchas veces no es solo cuestión de ir y llevarles una palabra, es cuestión de estar delante del Señor y decirle: Señor, acuérdate de esa persona, acuérdate de ese amigo, acuérdate, y estar orando, hermanos. Ese es el rol que el Señor quiere que comencemos a practicar desde el principio de este año, hermanos.
Yo sé que ustedes son personas muy ocupadas, metidas en sus trabajos, negocios, lo que tengan ustedes. Y quizás cada quien está cumpliendo con su rol en lo natural. Pero es tiempo de abrir los ojos. Tenemos un rol que cumplir en el Señor, hermanos. Tenemos que ponernos del lado del Señor a favor de los condenados y necesitados. Tenemos que ponernos del lado del Señor, porque cuántas vidas no podrían ser salvas por tu oración, por mi oración, o cuántas vidas no van a ir al infierno solo porque tú y yo no oramos por ellos. Pero qué hermoso es si algún día llegamos delante del Señor y ver una multitud de gente que fue salva y que tú con tu oración participaste, fuiste parte te involucraste en la carga que el Señor tenía para ellos. Cuando nuestro Salvador vino a la tierra, hermanos, Él no vino a la tierra a pasear como algo que no tuviera importancia. Él sabía que había una humanidad perdida, sin Dios, sin esperanza. Su mensaje a los necesitados y a los desamparados era un mensaje de reconciliación, porque todo el mundo estaba enemistado con Dios. Pero la carga de Jesús en su evangelio, en sus buenas nuevas, era que la gente se reconciliara con Dios. Y no solamente predicó su evangelio 3 años y medio, sino que puso su vida, dio todo por ti y por mí. ¿Cómo es posible que hoy muchos ni siquiera sabemos de que hay un rol que tenemos que cumplir siendo parte del cuerpo de Cristo? Hermanos, hoy, esta mañana, Dios quiera que el Espíritu Santo nos haga entender que hay un rol que tenemos que cumplir, porque Dios nos ha colocado en su cuerpo. Y decimos que Jesús vive adentro de nosotros, hermanos. Y hay vidas necesitadas que quizás por el trabajo no podemos ir a verlos. Pero te pregunto, ¿has estado de rodillas, sentado, parado, acordándote de los necesitados? O sea, ¿estás cumpliendo con ese rol? Hermanos, hoy el Señor quiere que tomemos esto muy en serio, porque al final les voy a decir, quizás tú digas, pero ¿qué fruto tendré de eso? ¿Qué ganancia puedo adquirir de eso? Quizás esa sea una de las razones por qué no oramos, porque nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa si vamos a ganar algo, si vamos a adquirir algo, si vamos a recibir algo. Tristemente no hemos visto que este rol sí tiene una recompensa preciosa, y lo veremos al final del mensaje. Vayamos por favor al libro de Ezequiel y vamos a ver cómo Ezequiel, bajo el Espíritu Santo, él está haciendo una evaluación del pueblo de su época. Y no me refiero al pueblo que no conoce al Señor, sino me refiero al pueblo que conoce al Señor. Ezequiel 22, 29 y 30. Pensemos en esto esta mañana, hermanos. Dice, miren, esta era la condición del pueblo cristiano, de Israel, del pueblo santo, del pueblo redimido. ¿Cómo vivían en la época de Ezequiel? Dice, el pueblo de la tierra, todos, usaba de opresión
la palabra opresión da la misma idea de alguien que le están cerrando las vías respiratorias. Como en zapoteco decimos, apenas cacabi oninvicaruica mapecandí mapecandica. La gente vive, la idea es en angustia, en dolor, y cometía robo, y al afligido y menesteroso hacían violencia. No había sensibilidad, no había dolor por el menesteroso ni por el afligido, y menos por el extranjero. Y luego, ¿cómo hace énfasis sobre esa palabra? Oprimían sin derecho, ¿a quién? Al extranjero. Entonces Ezequiel hace énfasis sobre la condición del corazón del pueblo de Dios. Pero en medio de ese primer pasaje, Dios solo está evaluando, está viendo la condición. Pero qué lindo es Dios, porque justo en el pasaje 30, en el versículo 30 que vamos a leer, Él comienza una búsqueda. Jóvenes, escuchen. Hermanas, escuchen. Dios está comenzando una búsqueda. En medio de la opresión, del robo, de la violencia, Dios comienza una búsqueda. Oh, quiera Dios que hoy encuentre cuando menos uno en medio de nosotros, porque Él aún se conforma si haya uno. Él halló a Noé y a su familia en aquella época, y en todas las épocas Dios se encuentra muy poca gente, pero quiera Dios que esta mañana Él encuentre uno. Y dice Dios: y busqué de ellos, no buscaba muchos, y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese, en la otra versión dice, en la brecha por tío, delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese. Y el lamento de Dios es: no lo oye. Interesante, ¿no? Como Ezequiel no solamente habla de la opresión, del robo, de la violencia, sino que también habla de la búsqueda de Dios. Ahora, ¿qué es hacer vallado? Porque Él está buscando hombre que haga vallado. Aquí ya vemos muchos hombres: Freddy, Gidel, José Luis Abás, Matiel, Abraham, que está allá. Dios está buscando alguien que haga vallado. La idea de hacer vallado es como parar postes aquí, postes allá, y luego alambrarlo. Es edificar una cerca. ¿Para qué sirve una cerca? ¿Para qué sirve un muro? Para protección, para cobertura. Y se requieren de hombres que se esfuercen. Parar postes no es un trabajo fácil. Hay que usar herramientas, excavahoyos. Y a veces ese trabajo se hace en el sol. Es un esfuerzo. Pero esperen. ¿Y qué es
ese hombre que se pone en el portillo. Porque Dios no solo está buscando al hombre que haga vallado, sino que está buscando a alguien que se ponga en la brecha entre el cielo y la tierra. Parece que en la época de Ezequiel era serio el asunto. Parece que en el eco de sus palabras hay un juicio por venir, ¿es cierto o no? ¿Quién sabe esta mañana que sí hay un juicio según la Biblia? Ahora, ¿y qué es el rol que nos toca ante esta situación? Ya este año hemos vivido parte, y quizás esto seguirá, pero vamos a permanecer insensibles a esta situación, o vamos a tomar el rol que nos corresponde. Ser vallado es pensar en otros, pensar en mi hermano, en mi familia, en mis vecinos, pensar en la iglesia, pensar en los jóvenes, pensar en todos. Señor, ¿qué tiempo estamos viviendo? Señor, por favor, levanta muros alrededor de mis hijos, de la iglesia, Señor. Y ahí estás tú, como un intercesor, tratando de proteger a los demás, porque estás viendo nubes oscuras, estás viendo el peligro. Hermanos, ¿por qué creen que los apóstoles solían decir velad y orad? Porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor. ¿Alrededor de qué? Alrededor del vallado que paran los que oran, los que ministran al Señor. Muchas veces nosotros queremos que la iglesia siga firme, que la iglesia siga creciendo, que nuestros jóvenes sean jóvenes santos, temerosos de Dios. Pero ¿cuánto tiempo pasas haciendo vallado? Sí, tú criticas, tú juzgas, y tú dices en zapoteco, tú vives solo juzgando, señalando, pero ¿cuánto tiempo pasas haciendo vallado? ¿Y oras por el bien de otros? ¿Te esfuerzas? Hermano, para mí ha llegado un tiempo en donde me cuesta ya estar de rodillas, pero yo a veces estoy parado, sentado, acostado, pero estoy orando, cantando, ministrando al Señor. Yo sé que hay 3 iglesias y hay una misión, y a veces estoy muy agotado, cansado, pero a todos llevo en mi corazón. Pero yo no soy el único responsable de esto. Somos un cuerpo, la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros debe pensar que las ovejas del Señor están en el corral, y hay que fijar la valla, porque a veces un corral se afloja un palo, se quita una maderita. Quien ha criado borreguito sabe, oveja sabe, y pues hay que ponerle un clavito, hay que fijarlo por un lado para que no salgan, pero por el otro lado para que el enemigo no entre. ¿A qué voy esta mañana, hermanos? El que hace vallado es alguien que está orando por la iglesia, es alguien que le dice: Señor, interviene, muévete, por favor, interviene por esa vida, haz algo por ese joven, por esa joven, y está parando vallado. Pero escuchen esto, hermano, pero ¿qué es estar en la brecha?
Pedro dice que el diablo es uno de los muchos enemigos que hay. Uno de los muchos enemigos que hay. Y pararse en la brecha significa que yo estoy viendo un agujero. Brecha es un hoyo que se ha hecho en la valla, en la cerca. Y el que entiende las cosas de Dios y comprende las dimensiones de lo que el enemigo va a hacer si entra. Muchas veces el hermano Marvin ha dicho que las ovejas, una de las características de las ovejas es que son tontas en lo natural y en lo espiritual también. Cuando alguien que comprende que si el enemigo entra por ese hoyo, por esa brecha, ¿qué creen que va a lograr estando adentro? ¿Saben que Amós era uno de los pastores de Tecoa? Y cuando el enemigo logró entrar por la brecha, ¿qué encontró Amós de sus pobres ovejas? ¿Quién ha leído Amós? ¿Qué encontró? ¿Alguien sabe qué encontró de la oveja Amós? No saben, no se acuerdan. Quizás ya lo leyeron, pero no se acuerdan. Amós solo encontró pedazos de oreja. Eso es de lo que es capaz el enemigo. Se come todo y deja las orejas nada más. La Biblia claramente dice que Amós halló la oreja. ¿Lo han leído o no? Solo la oreja. Eso quiere decir que el enemigo, una vez que entra por esa brecha, hace desastres de las ovejas del Señor. Pero ¿qué tiene que hacer el intercesor cuando ve el hoyo ahí? Por un lado él hace vallado, pero por el otro lado, hermanos, él se convierte, al ponerse en la brecha, él se convierte en el vallado. Y él se pone allí y dice: Señor, libra tus ovejas. Señor, no permitas que el enemigo entre por este vallado. Yo aquí voy a estar. Yo aquí me voy a afirmar. Señor, por favor, aleja al enemigo. Por favor, échalo, Señor, pero él no va a entrar aquí. Yo, Señor, por favor, interviene. Por favor, haz algo, Señor, pero que no entre. ¿Cuánto, hermanos, en nuestra vida nos hemos puesto en la brecha, en ese agujero, en ese cerco? El enemigo quiere entrar ahí para robar las ovejas, pero el intercesor se pone allí y a través de la oración ahuyenta a los lobos y ladrones espiritualmente y busca que el Señor intervenga. Hermanos, ese es un rol que tenemos que empezar a hacer a partir de hoy en adelante. No vean la cosa fácil, hermanos. No vean la cosa fácil. Quizás ya hay un hoyo en la brecha y Dios quiere que tú te pongas allí, que yo me ponga ahí. Dios quiere que seamos, hermanos, intercesores. En otras palabras, que nosotros oremos. Oremos por aquellos a quien el diablo considera suyo. El diablo dice: ese es mío y nadie me lo va a quitar. Pero el intercesor dice: no, esa alma murió Cristo por él. Esa persona puede ser de Cristo. Señor, tócalo. Señor, haz un milagro en esa persona. De eso estoy hablando, hermanos. Quizás de tu hermano
que es tu hermano en la carne, pero no se ha convertido. Tu hermana. A mí me dio mucho gusto ver a mi hermana aquí en la iglesia. No sé si está aquí esta mañana. No llegó, pero me dio mucho gusto verla. Y me ha tocado orar por ella. Pero nosotros como intercesores tenemos que orar por amigos, por parientes, por muchas personas que el diablo dice, esa es mía. Debemos no solo orar, sino interceder. Exponer nuestra vida es ponernos en la brecha. Amén, hermanos. Ahora, ¿saben por qué insistimos tanto en leer la Biblia? Hay muchas razones, pero hoy les voy a dar una. Todos los años repartimos un calendario de lectura bíblica. Y me da tristeza que muchos ni siquiera acaban la Biblia en un año. Y me pregunto qué hacen con su tiempo. Quizás algunos dicen, es que yo tengo mucho trabajo. No necesitas dejar tu trabajo para leer la Biblia. Solo dedícale 15 minutos diarios y vas a terminarlo en un año. Tenemos 24 horas cada día. Pero ¿por qué es que insistimos tanto en esto? Y tú te estarás preguntando, ¿y qué tiene que ver eso con orar? Sí, tiene que ver con mucho. ¿Por quiénes dice la Biblia que oremos? Si hay un libro que nos dice por quién interceder, por quién orar, es esto, hermanos. Y vayamos rapidito a Mateo 5:44. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que nos aborrecen. ¿Y qué más, hermanos? Imagínense. Y orad. Aquí el Señor nos da una lista por quiénes orar. Pero ¿por quiénes nosotros? Y miren, usted dirá, hermano, pero ese es un pasaje. Pero si tú lees la Biblia encontrarás este pensamiento cruzando por toda la Biblia. Rapidito, por ejemplo, Proverbios 22, 25, 21. Dice, el que te aborreciere, si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Hablando de cosas seculares, materiales. Pero creo que lo más importante no es solo darle el pan al que nos aborrece o el agua. Según Jesús, lo más importante es orar por esa persona. Nosotros quizás diríamos, ay, pastor, yo puedo orar por los que me tratan bien. Yo sí, eso sí puedo hacerlo. Pero ¿qué te pasa? O quizás los discípulos le dijeron a Jesús, ¿qué te pasa, Señor? Orar por los que me maldicen, por los que me ultrajan. ¿Se dan cuenta que hemos fallado en ese rol? Yo oro por el vecino que me trata bien, pero a ese ni lo puedo mirar. No, métete, cumple con tu rol. Jesús dice, orad por él. Ay, y otra vez, para terminar esta mañana, pienso terminar rápido. ¿Cuál es la recompensa de ser intercesores, de ser vallado y ponernos en la brecha por los enemigos, incluso por otros que son amigos, por conocidos? ¿Cuál es la recompensa? Hermanos, estos últimos textos que voy a leer, que son 2, guárdalos en el corazón. Cuando estés orando por alguien, ya sea que consideres amigo o enemigo, saborea estos pasajes. Quizás los has leído, pero vamos a ver qué recompensas y qué bendición hay cuando cumplimos este rol en nuestras vidas. Vayamos, por favor,
al libro de Job, hermanos. Vayamos al capítulo 42, al verso 8. Que el Señor de veras nos ayude, hermanos, desde este principio de año. Creo que esta palabra es algo que el Señor quiere poner en nuestro corazón para practicarlo todos los días a partir de este día. 42:8, ¿ya están ahí? Por favor, pónmelo. Aquí el Señor, Dios le está hablando a Job. Job ha tenido unos problemas con unos amigos bien intencionados, pero ha tenido problemas con ellos porque le hablaban no conforme a la situación que él tenía. Ellos le hablaron de pasajes de la Biblia que no tenía que ver con su situación, y en lugar de ayudarlo, hubo conflictos. Entonces dice: ahora pues, tomaos 7 becerros, le habla a los amigos de Job, y 7 carneros, y andad a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. ¿Y qué más? ¿Y qué va a hacer Job por ellos? Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. ¿Para qué? Para no tratarlos como se merecen, por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud, como mi siervo Job. Todo el tiempo que Job estuvo en la situación, que estuvo afligido, que estuvo en tribulación, estos amiguitos fueron como un cuchillito de palo, que no cortaban, pero mayugaban. Y al final Dios le dice: ora por ellos. Si fueras Job, ¿qué harías tú? ¿Se dan cuenta del rol que nos toca? Ay, Señor, yo puedo orar por otros, pero estos han pasado estos meses haciendo conmigo. Hermanas, ora por tu marido, aunque sea como Nabal. Hermano, ora por tu esposa. No la voy a comparar con nadie. Ora por ella. ¿Sí? Pero tú quieres que cambie, pero no das ni siquiera un segundo para decir: Señor, gracias por esta esposa. Gracias, Señor. Pero podrás cambiarla, transformarla. Señor, yo la aprecio. Te ruego con mi corazón que hagas algo. Que los conflictos, Señor, se arreglen. Cambia su corazón. O tu esposa a veces dice: ese hombre no tiene remedio. Ya le hablé, ya le habló el pastor, pero no tiene remedio. Si hay remedio, pasa tiempo orando por él y adorarás a Dios, porque es maravilloso. Aún no hemos probado todo, y le dice: ora. Todavía les dice: lleven esto, lleven lo otro, sacrifiquen. Y a pesar de todo lo que le iban a dar a Dios, todavía no iban a reconciliarse con Dios. No es lo que damos lo que nos reconcilia con Dios, sino la oración de la persona a quien hemos ofendido. ¿Se dan cuenta? Ya ellos le habían dado, y quizás Dios, ya con lo que me dieron, ¿para qué va a orar Job por ustedes? No. No solo cuando damos no. Tenemos que orar. Dice que Job oró por ellos, y la reconciliación con Dios vino con esos amigos. Y yo les dije hace un momento: ¿qué recompensa vamos a tener? Pues que Dios nos oiga por un lado, porque como Dios oyó a Job, y la reconciliación vino con Dios con estos enemigos. ¿Se dan cuenta? Ojalá que capisquen, porque si no capiscan de plano,
¿Sí? Aquí hay una verdad tremenda. Cuando oramos por otros, tienen la esperanza de que el juicio por lo que han hecho no caiga sobre ellos, sino sean reconciliados con Dios. Amén. Porque nosotros decimos, o sea, alguna idea de Dios, canga, decimos. Ya va, aleluya. No. ¿Recuerdan cuando los hijos del trueno llegaron a Samaria? Y le dijeron a las autoridades: fíjense que el nazareno viene hacia acá y él quisiera que le preparemos aquí una plataforma para que él quiere predicar aquí en Samaria. Y los samaritanos dijeron: ni lo queremos ver, díganle que no es bienvenido. Y los hijos del trueno salieron a la puerta de la ciudad y ahí estaban esperando a que el Señor viniera. ¿Qué estaría ocurriendo en el corazón de ellos mientras el Señor venía? Así nos pasa a nosotros. Mientras el Señor viene, derramamos juicio sobre otros y hacemos cosas en lugar de cumplir con nuestro rol. Cuando el Señor llegó, ellos dijeron: Señor, no eres bienvenido, no te quieren en Samaria. Pero espérate, Señor, tenemos una idea y a lo mejor te guste, Señor. ¿Qué te parece si nos das el don de Elías? Elías hizo caer fuego del cielo y consumió a unos rebeldes. ¿Podrías darnos ese don para usarla contra los samaritanos? ¿Qué hombres se creían mejor que Jesús? Porque eso es lo que nos exponemos cuando somos así. Pensamos que nuestro juicio es más poderoso que la de Dios. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Recuerdan? Les dijo: yo no he venido a traer juicio a estas almas. Yo he venido a orar. Yo he venido a interceder. Es más, voy a dar mi vida por ellos. Qué forma de pensar tan glorioso, hermanos. Qué evangelio más lindo. Pues para terminar y que veamos que vale la pena orar, 42:10, para aquellos que piensan que orar por otros es una pérdida de tiempo y una pérdida de bendiciones. Por favor, ponme el verso 10. Con esto terminamos, hermanos. Dios nos llama a cumplir un rol hoy, a interceder, a poner vallado y a ponernos en la brecha. Y miren, leámoslo en esta versión, aunque me gusta más la que tenemos aquí. Y dice: y mudó Jehová la aflicción de Job. ¿Qué significa mudó? En el verso 8 él ora por sus amigos. Y en el verso 10, ¿qué recibió? ¿Están aquí o no? ¿Qué recibió? No. Lo primero: ¿estás afligido esta mañana? Ora por otros. Derrámate por otros. Y tu aflicción va a ser quitado. Y no lo dice el pastor Alfredo. No salgan de aquí diciendo: el pastor dijo. No. La Biblia dice. Amén. Y mudó o quitó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos. Si estás afligido, quizás es. Ahora, qué bonito es que dice ahí: por sus amigos. Quizás eran amigos bien intencionados. Quizás no estaban ahí para hacerle mal a Job. Quizás querían realmente ayudarlo, pero no lo ayudaron. Y Dios ve eso. Y entonces él oró por sus amigos. ¿Y qué más pasó con él? Hubo un aumento, la doble porción. Y está hablando de cosas materiales. Quizás hasta ahorita solo tienes una porción porque no has cumplido con tu rol.
Hasta ahorita muy apenas tienes una porción y estás ahí aferrándote a esa porción y no perderlo. ¿Por qué? Porque no oras por otro. Pero el día de mañana que tú ores por otros, lo que tú tienes va a aumentar. Si tú te has preguntado, Señor, ¿por qué no aumento? ¿Por qué siempre igual o a veces hasta menos? ¿Por qué, Señor? Quiero decirte que quizás porque no has cumplido el rol que Dios te ha dado en esta vida. Hermanos, pidamos al Señor. Ya lo leímos, ¿verdad? Aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Qué hermoso. Pero si él no hubiera orado por sus amigos, ¿qué historia estaríamos contando? ¿Qué historia se va a contar de ti? ¿Qué historia se va a contar de mí si no oramos por otros? Solo cuando él oró por sus amigos, su aflicción fue quitado y lo que él tenía aumentó al doble. ¿Saben qué quiero decirles en este punto? Que hay una bendición de Dios tremenda para los que oran por otros. Por eso pidamos al Señor que esta mañana derrame sobre nosotros un espíritu de oración para poder orar por otros. Que el Cristo que mora adentro de nosotros interceda por tantas vidas necesitadas y afligidos. Jóvenes, tomen en cuenta esta palabra. Es el primer domingo, el primer mensaje de este año. Y quizás se los preguntemos al final de año, si Dios quiere, que todavía estamos vivos. Pero piensen en eso. Hermana, ya no pierdas tanto tiempo en otras cosas. Hermano, ya no perdamos tiempo en otras cosas. Dediquemos un tiempo a orar por otros para tener la doble porción de Dios en nuestras vidas. Pónganse de pie. Padre,